Hola primer año, bienvenidos a los jueves del terror, podríamos decir. ¿Qué nos está pasando que no podemos tener las dos clases seguidas ya por segunda semana consecutiva? Lamentablemente el COVID se ha hecho presente nuevamente activando protocolos. Bueno, y aquí estamos. Esta clase está siendo firmada, por eso verán mi tono de voz, a las 12 de la noche. Verán que no les miento. Bueno, estuve para poder de alguna manera encarrilar esto. Insisto, no es lo normal, pero lo importante es que ustedes puedan tener una continuidad en la lectura. Se han salvado por segundo día consecutivo del tema verbos, ¿sí? Porque bueno, va a ser muy difícil por ahí desde acá explicarlo sin la ayuda del pizarrón y todo lo que necesitamos en el ida y vuelta de preguntas y respuestas, así que quedará para la semana siguiente. Acá me puse unos caramelos y una coca como para poder sumar algo a esto, ¿sí? Insisto, es muy importante todo lo que estuvimos leyendo en el día de ayer, donde nos fuimos enterando poco a poco y el villano fue haciendo su aparición en la novela. Caín, el doctor Caín, el mago Caín, el brujo Caín, o, si se quiere, el payaso Caín. Las apariciones de los villanos, yo decía, es importante. Llevábamos más de la mitad del libro y todavía no había hecho su aparición, y en una novela de estas, en la estructura es fundamental. Bueno, de la mano del relato de Víctor Kray aparece Caín. Claro, en el momento en el que se está narrando la novela, el villano no ha aparecido. Se cuenta una historia del pasado donde Caín, a cambio de fidelidad absoluta o lo que sea, porque en el caso de Richard Fleischmann es la vida de su primer hijo, concede deseos. Angus con la famosa propuesta, el famoso deseo de reincorporar al padre al trabajo. Richard Fleischmann pidiendo el amor de Eva Gray. Pobre Víctor, porque en definitiva su vida se vio afectada y arruinada, ¿no? Desde el momento en que Eva no le da su corazón, se lo da Richard Fleischmann por el pedido a través del brujo. Luego tener que quedarse con Roland después de la muerte de sus padres como su abuelo adoptivo durante todos esos años. Y bueno, yo siempre pienso que estas cuestiones le dan cierto aire de misterio, que vamos a ir develando a partir de ahora en el capítulo 11. ¿Qué pasa después de eso, no? Jacob Fleischmann muere ahogado, ¿sí? Y dice Víctor que bueno, que sospechaba que Caín a partir de ese momento había vuelto. Bueno, vamos a ver si eso efectivamente se da y si hay alguna aparición. Alguno ayer decía, bueno, ya estoy seguro, creo que Atina lo decía, estoy segura quién fue que estaba dentro del placar. Bueno, alguien podrá pensar que era Caín. Ya vimos el reloj que aparecía en el pasado también, girando hacia atrás, y el gato, la aparición de un gato. No dice es el gato de Irina, pero un gato. Y con lo sospechoso que era el que tenemos actualmente, bueno, podría haber sido. Espero que estén viendo esta clase con sus auriculares y que, bueno, es una forma rara de tener, insisto, clases, algo distinto. Bueno, después me contarán la experiencia la semana que viene. Ojalá que el viernes, ojalá que yo pueda estar de vuelta el viernes y que me lo cuenten en los pasillos. Pero si no, es a lo que estamos dispuestos a hacer siempre en pos de que ustedes aprendan. Vamos a leer el capítulo 11, ¿sí? Dice lo siguiente. Cuando el farero hubo finalizado su relato, el reloj de Max indicaba que apenas faltaban unos minutos para las 5 de la tarde. Afuera, una débil llovizna había empezado a caer sobre la bahía y el viento que venía del mar golpeaba con insistencia los postigos de las ventanas de la casa del faro. Se acerca una tormenta, dijo Roland, oteando el horizonte plomizo sobre el océano, una tormenta como ahora. Max, tendríamos que volver a casa, papá llamará pronto, murmuró Alicia. Claro, a todo esto, Irina sigue internada y ellos no saben que en el placar de su casa pudo haber estado, si se quiere, Caín, ¿no? Todavía no sabemos quién es, pero en principio es una figura rara. Max asintió sin demasiada convicción. Necesitaba considerar cuidadosamente todo lo que el anciano había explicado y tratar de encajar las piezas del rompecabezas. El hombre, al que el esfuerzo por recordar su historia parecía haber sumido en un silencio apático,
Miraba el vacío desde su butaca, ausente. Max, insistió Alicia. Max se incorporó y dirigió un saludo silencioso al anciano, que le correspondió con un mínimo asentimiento. Roland observó al viejo farero durante unos segundos y luego acompañó a sus amigos al exterior. ¿Y ahora qué?, preguntó Max. Yo no sé qué pensar, afirmó Alicia encogiéndose de hombros. ¿No crees la historia del abuelo de Roland?, inquirió Max. No es una historia fácil de creer, repuso Alicia. Tiene que haber otra explicación. Max dirigió una mirada inquisitiva a Roland. ¿Tú tampoco le crees a tu abuelo, Roland? ¿Quieres que te sea sincero?, respondió el muchacho. No lo sé. Venga, los acompaño antes de que la tormenta se nos eche encima. Bueno, en realidad creerle la historia a Víctor es complicada porque les estás contando algo paranormal, como decíamos antes, ¿no? Se puede ir a la policía con una historia de este tipo y no, ¿quién te va a creer? Pero en definitiva es como todo, cuando uno le tiene mucha confianza a alguien, en definitiva termina creyendo. Tal vez alguien que es anciano, bueno, alguien podría pensar que está senil y que no es que miente, sino que por ahí comete hechos inexactos, ¿no? A ver, seguimos. Alicia montó en la bicicleta de Roland y sin más palabras, ambos emprendieron el camino de vuelta. Max se volvió un instante a contemplar la casa del faro y trató de imaginar si era posible que los años de soledad en aquel acantilado hubiesen podido llevar a Víctor Cray a urdir aquella siniestra historia que él parecía creer a pie juntillas. Dejó que la llovizna fresca le impregnase el rostro y montó en su bicicleta cuesta abajo. La historia de Caín y Víctor Cray permanecía viva en su mente mientras enfilaba la carretera que bordeaba la bahía. Pedaleando bajo la lluvia, Max empezó a ordenar los hechos del único modo que le resultaba plausible. Suponiendo que todo lo relatado por el anciano fuera cierto, lo cual no acababa de resultar fácil de aceptar, la situación quedaba sin aclarar. Un poderoso mago sumido en un largo letargo parecía volver lentamente a la vida. Bueno, visto así, sí suena raro. Según ese principio, la muerte del pequeño Jacob Fleischmann había sido el primer signo de su retorno. Sin embargo, había algo en toda aquella historia que el farero había mantenido oculto a largo tiempo, que no encajaba en la mente de Max. Los primeros relámpagos prendieron de escarlata el cielo y el viento empezó a escupir con fuerzas gruesas gotas de lluvia contra el rostro de Max. Apretó el paso, aunque sus piernas aún no se habían recuperado del maratón matutino. Todavía le quedaban un par de kilómetros de camino hasta la casa de la playa. Max comprendió que no sería capaz de aceptar simplemente el relato del anciano y suponer que aquello lo explicaba todo. La presencia fantasmal del jardín de estatuas y los sucesos de aquellos primeros días en el pueblo evidenciaban que un siniestro mecanismo se había puesto en marcha y que nadie podía predecir lo que iba a suceder a partir de aquel momento. Con la ayuda de Roland y Alicia, o sin ella, Max estaba determinado a seguir investigando hasta llegar al fondo de la verdad, empezando por lo único que parecía conducir directamente al centro de aquel enigma: las películas de Jacob Fleischmann. Cuantas más vueltas le daba la historia, más se convencía Max de que Víctor Cray no les había contado toda la verdad, ni mucho menos. Bueno, ¿por qué ocultaría a Víctor algo más, no? Él dice, la verdad está en las películas de Jacob Fleischmann. Bueno, va a tener que ir a la biblioteca otra vez, a la filmografía con el proyector, a ver las películas de Jacob Fleischmann, a ver qué puede encontrar. Yo no lo haría, pero bueno, una cuestión de cada uno. Alicia y Roland esperaban bajo el porche de la casa de la playa cuando Max, empapado por la lluvia, dejó la bicicleta en el cobertizo del garage y corrió a refugiarse del fuerte aguacero. Ya es la segunda vez en lo que va de la semana, rió Max. A este paso encogeré. No pensarás volver ahora, ¿verdad, Roland? Me temo que sí, contestó este observando la densa cortina de agua que caía con furia. No quiero dejar solo al abuelo. Coge al menos un chubasquero, vas a pillar una pulmonía, indicó Alicia. No lo necesito, estoy acostumbrado. Además, esta no es una tormenta de verano, pasará rápido. La voz de la experiencia, bromeó Max. Pues sí, remató Roland. Los tres amigos intercambiaron una mirada en silencio.
Creo que lo mejor es no volver a hablar del tema hasta mañana, sugirió Alicia. Una buena noche de sueño nos ayudará a verlo todo mucho más claro, o eso es lo que siempre se dice. ¿Y quién va a dormir esta noche después de una historia así? Soltó Max. Tiene razón, sabe. Tu hermana tiene razón, dijo Roland. Pelota, atajó Max. Cambiando de tema, mañana pensaba volver al barco a bucear. A lo mejor recupero el sextante que a alguien se le cayó ayer, explicó Roland. Max estaba articulando en su mente una respuesta demoledora para dejar claro que no creía que fuera una buena idea ir a bucear al Orpheus de nuevo, pero Alicia se adelantó. Allí estaremos, murmuró. Un sexto sentido le dijo a Max que aquel plural era pura cortesía. A ver, no hay que ir, así que bien grande, no hay que ir a bucear al Orpheus si te acaban de contar que ahí se murieron todos esos personajes, Caín, etc. Bueno, nada, van a decidir ir igual, lo cual me parece una pésima idea. No pueden dormir por la historia y van a ir a bucear, mamita. ¿Dónde estoy? Acá. Hasta mañana entonces, contestó Roland, los ojos brillantes sobre Alicia. Estoy aquí, dijo Max con voz cantarina. Hasta mañana, Max, dijo Roland, ya de camino a la bicicleta. Están enamorados, ¿no? Alicia y Roland, claramente. Los dos hermanos vieron partir a Roland bajo la tormenta y permanecieron en el porche hasta que su silueta se desvaneció en la carretera de la playa. Deberías ponerte ropa seca, Max. Mientras te cambias prepararé algo de cena, sugirió Alicia. Tú, espetó, si tú no sabes cocinar. ¿Quién te ha dicho que pienso cocinar? Señorito, esto no es un hotel. Adentro, ordenó Alicia con una sonrisa maliciosa en los labios. Max optó por seguir los consejos de su hermana y entró en la casa. La ausencia de Irina y de sus padres acentuaba aquella sensación de ser un intruso en un hogar extraño que la casa de la playa le había inspirado desde el primer día. Mientras subía la escalera en dirección a su habitación, reparó por un instante en el hecho desde que hacía un par de días no había visto el repelente felino de Irina. El gato desapareció. No le pareció que aquella fuese una gran pérdida y tal como le da la idea le había venido a la mente, olvidó el detalle. Fiel a su palabra, Alicia no perdió en la cocina un segundo más de lo estrictamente necesario. Preparó unas rodajas de pan de centeno con mantequilla y mermelada y 2 vasos de leche. Cuando Max reparó en la bandeja de la supuesta cena, la expresión de su rostro habló por sí sola. Ni una palabra, amenazó Alicia. No he venido a este mundo para cocinar. No lo jures, replicó Max, quien de todos modos no tenía demasiado apetito. Cenaron en silencio a la espera de que el teléfono sonara en cualquier momento con noticias del hospital, pero la llamada no se produjo. Tal vez han llamado antes cuando estábamos en el faro, sugirió Max. Tal vez, murmuró Alicia. Max leyó el semblante preocupado de su hermana. Si algo hubiese pasado, argumentó Max, habrían vuelto a llamar, todo irá bien. Alicia le sonrió débilmente, confirmando a Max en su innata habilidad para reconfortar a los demás con razonamientos que ni él mismo se creía. Supongo que sí, confirmó Alicia. Creo que me voy a ir a dormir. ¿Y tú? Max apuró el vaso y señaló la cocina. Enseguida iré, pero antes comer algo más. Estoy hambriento, mintió. En cuanto oyó cerrarse la puerta de la habitación de Alicia, Max dejó el vaso y se dirigió hasta el cobertizo del garage en busca de más películas de la colección particular de Jacob Fleischmann. Max giró el interruptor del proyector y el haz de luz inundó la pared con una imagen borrosa de lo que parecía ser un conjunto de símbolos. Lentamente el plano adquirió foco y Max comprendió que los supuestos símbolos no eran más que cifras dispuestas en círculos y que estaba viendo la esfera de un reloj. Las agujas del reloj estaban inmóviles y proyectaban una sombra perfectamente definida sobre la esfera, lo cual permitía suponer que el plano estaba rodado a pleno sol o bajo una fuente luminosa. La película continuaba mostrando la esfera durante unos segundos hasta que muy lentamente al inicio y adquiriendo una velocidad progresiva, las agujas del reloj empezaron a girar en sentido inverso. Otra vez el detalle de las agujas. La cámara retrocedía y el ojo del espectador podía comprobar que aquel reloj pendía de una cadena.
Un nuevo retroceso de 1,5 metros revelaba que la cadena pendía de una mano blanca, la mano de una estatua. Max reconoció al instante el jardín de estatuas que ya aparecía en la primera película de Jacob Fleischmann, que habían visionado días atrás. Una vez más, la disposición de las estatuas era diferente a lo que Max recordaba. Las cámaras empezaban a moverse de nuevo a través de las figuras, sin cortes ni pausas, al igual que en la primera película. Cada 2 metros el objetivo de la cámara se detenía frente al rostro de una de las estatuas. Max examinó uno a uno los semblantes congelados de aquella siniestra banda circense, a cuyos miembros podía imaginar ahora apareciendo en la oscuridad absoluta de las bodegas del Orfeus, mientras el agua helada les arrebataba la vida. Finalmente la cámara se fue aproximando despacio a la figura que coronaba el centro de la estrella de 6 puntas. El payaso, el doctor Caín, el príncipe de la niebla. Junto a él, a sus pies, Max reconoció la figura inmóvil de un gato que alargaba una garra afilada al vacío. Max, que no recordaba haberlo visto en su visita al jardín de estatuas, hubiera apostado doble o nada a que la inquietante semejanza del felino de piedra con la mascota que Irina había adoptado el primer día en la estación no era fruto de la casualidad. Al contemplar aquellas imágenes mientras el sonido de la lluvia golpeaba en los cristales y la tormenta se alejaba tierra adentro, resultaba muy fácil dar crédito a la historia que el farero le había relatado aquella misma tarde. La siniestra presencia de aquellas siluetas amenazantes bastaba para acallar cualquier duda, por razonable que fuese. La cámara se acercó hasta el rostro del payaso. Se detuvo apenas medio metro y permaneció allí durante varios segundos. Max echó un vistazo a la bobina y comprobó que la película estaba llegando a su fin y apenas restaban un par de metros por visionar. Un movimiento en la pantalla recobró su atención. El rostro de piedra se estaba moviendo de modo casi imperceptible. Max se incorporó y caminó hasta la pared donde se proyectaba la película. Las pupilas de aquellos ojos de piedra se dilataron y los labios se arquearon lentamente en una cruel sonrisa. ¡Corro! Soy el nene filmando, ¡corro! Hasta revelar una larga hilera de dientes, largos y afilados como los de un lobo. Max sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Segundos después la imagen se desvaneció y Max oyó el ruido de la bobina del proyector girando sobre sí misma. La película había terminado. Max apagó el proyector y respiró profundamente. Ahora creía todo lo que Víctor Kray había dicho, pero eso no le hacía sentirse mejor, sino todo lo contrario. Subió a su cuarto y cerró la puerta a sus espaldas. A través de la ventana a lo lejos podía entrever el jardín de estatuas. Una vez más, la silueta del recinto de piedra estaba sumergida en una niebla densa e impenetrable. Aquella noche, sin embargo, la tiniebla danzante no provenía del bosque, sino que parecía emanar de su propio interior. Minutos después, mientras luchaba por conciliar el sueño y apartar de su mente el rostro del payaso, Max imaginó que aquella niebla no era sino el aliento helado del doctor Caín, que esperaba sonriente la hora de su retorno. Bueno, la película le da respuestas, la película le da a entender que claramente Caín no había muerto efectivamente cuando el barco se hundió y que de alguna manera había logrado permanecer con vida y que esa estatua que aparece ahí y que tiene movimiento y que tiene vida propia, bueno, la tiene atrás en su casa ahora. Esa imagen está filmada hace muchos años, pero ¿cómo dormir después de eso? Bueno, yo que me voy a dormir acá solo, podría pensar en el payaso, ¿no? Para conciliar el sueño. ¿Qué les voy a pedir que hagan? Unas preguntas que tienen que ver con la clase de ayer, con esto que he leído hoy. También les voy a pedir que arranquen con el capítulo 12, ¿sí? Que va a contar el buceo, ¿sí? El tema de los chicos yendo a bucear una vez más al Orfeus. No vayas, pero van a ir igual y se van a encontrar con alguna sorpresa por allí también. Uno de los puntos va a ser hacer o una historieta con alguno de los encuentros de Caín, así que van a poder dibujar a su propio Caín, ¿sí? O algún retrato, no como hicieron en el Identikit el otro día, sino que alguna escena, ¿no? Donde Caín se presenta ante Víctor, ante Angus, lo que ustedes quieran, en el circo,
Ustedes pensarán cómo lo van a hacer. Me gustaría ver cosas creativas, cosas lindas que puedan presentar. En fin, me despido hasta la semana próxima de ustedes. Espero que todo vuelva a la normalidad, que todos estemos bien. Cuídense mucho, ¿sí? Cuídense mucho. Siguen siendo tiempos difíciles a pesar de todo. Y que estamos juntos, ¿sí? Y que estemos todos bien. Les mando un beso grande, un abrazo. Trabajen con ganas, con espíritu, que a ustedes les sobra. Nos vemos la próxima.